Mario Ferreiro recibió el impacto de la conferencia de prensa de Antonio de Bernardi y respondió. Nuestro compañero Sergio Valdés se encuentra con el candidato a intendente para la Municipalidad de Asunción. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, también a la teleaudiencia. Es así, ya tenemos a Mario Ferreiro, que está a mi lado, el candidato de la lista 3 por la intendencia de Asunción. Y bueno, Mario, ¿cómo impactó esta denuncia que se hizo esta mañana por parte de la familia de Bernardi, luego este secuestro, y que involucraría, según denuncias, a una candidata contra tuya? Buenas tardes, Mario. Bueno, agradezco la posibilidad de saludar a la audiencia. Yo tuve una mañana normal de mucha actividad. Comencé con entrevistas radiales y también para un diario. Hice actividades de campaña y no seguí de la familia de Bernardi. Yo lo único que ya expresé más temprano en una conferencia de prensa es que mantengo el respeto absoluto a la familia. Conozco a Antonio, a Nica, conozco a Roberto de muchos años. He tenido la oportunidad también de entrevistar como periodista a don Enzo. No varía mi alta consideración de esa familia y mi solidaridad expresada en su momento con ellos, en el momento también del secuestro de Nica. Desde ese punto de vista, yo estoy apenado, pero entiendo que forma parte también de un momento tenso de la campaña. No tengo reparo en decir que quiero, en todo caso, ratificar mi sincero aprecio a la familia de Bernardi, y lo otro lo coloco más que nada como algo que pertenece a los últimos días ya de esta intensa campaña municipal. ¿Una consulta en el estudio a Mario? Sí, en realidad, cómo él recibe esto, entiendo cómo está manejando desde el punto de vista diplomático, si se quiere, porque la denuncia fue bastante seria. Incluso el propio de Bernardi decía, ¿cómo puede ser que Mario Ferreiro tenga a este tipo de personas en su lista? Sí, aclaro que no es un gesto de diplomacia, es un gesto más humanitario el que me mueve a mí, porque tengo ese tipo de sentimientos. Por otro lado, lo que fuera causal de impugnación tendría que haber aparecido en otro momento en la justicia electoral, que están los mecanismos jurídicos para respetar cualquier candidatura, inclusive la mía. Eso no van a verificar ustedes, van a encontrar que haya existido una tacha, un reclamo, en los periodos que la ley establece. Y también quiero explicarles a ustedes y a la audiencia, que tengo 5 listas que me acompañan, cada una con sus candidatos titulares y suplentes, más de 240 candidatos a concejales. Yo no me he inmiscuido en la selección de esos candidatos porque respeto la autonomía de los partidos. El PLRA tiene su lista, el PEN, el PDP, tiene su lista del Partido Blanco, tiene su lista de la Concertación Juntos Podemos. Entonces, por un lado, se respeta el proceso, existen los mecanismos para impugnar si hubiera un ilícito cometido por un candidato y existe un periodo de tacha y reclamos. Por lo tanto, de acuerdo al orden jurídico vigente, yo no fui comunicado de ninguna causal de inhibición o de impugnación de algún candidato. Ya me supongo que los que fueron nombrados contestarán particularmente, pero yo como líder de una concertación de 14 partidos y movimientos no he recibido ningún motivo por el cual tenga que ver si algún concejal tiene una causal de inhibición para esta elección. Perfecto, muchas gracias Sergio, también gracias a Mario. Estábamos queriendo tener su respuesta con respecto a esta situación.